Shalom, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yashefe nuevamente aquí en su programa Bamidbar en el desierto. Pues esperando que cada uno de vosotros se encuentre en la verajá de nuestro Elohim. Y pues iniciamos precisamente nuevamente edición Quédate en casa. Es un programa grabado. Y pues esperando que sea de verajá para tu vida. Tenemos lo que viene a ser el día de hoy, a lo que es el tema de hubo una rebelión en Israel. Vamos a ver quién la provocó, por qué causa se hizo esta rebelión y qué consecuencias también tuvieron. La raíz de ello, por supuesto. Entonces, esperando que sea de edificación, entonces, pues vamos a iniciar recordándoles que estamos en el programa de Bamidbar en el desierto desde Guadalajara, Jalisco, México. Y vamos entonces a iniciar con nuestro tema. Nos vamos a posicionar, como siempre, en el recorrido del Bamidbar, en lo que es Números, capítulo 16, y vamos a leer lo que es la lectura. Entonces, dice así: Coré, hijo de Yishar, hijo de Keat, hijo de Leví, Datán y Abirón, hijos de Eliab, Ión, hijo de Pelet, hijos de Rubén, se enorgullecieron. Y se alzaron contra Moshe junto con 250 israelitas, principales de la comunidad, distinguidos en la asamblea, personajes famosos. Bien, aquí nos está comentando lo que es la Dabar, ¿verdad? Nos está hablando acerca de Coré. Coré era un levita. Y pertenecía precisamente a lo que es la tribu de Leví, valga la redundancia, pero dice que es de Keat. Sabemos nosotros que había 3 diferentes grupos de levitas, ¿verdad? Que eran precisamente lo que son los de Keat, los keatitas, los Merari y los Gersón. Entonces, para ubicarlos nuevamente, vamos a recordar. Los levitas de Gersón, estos se encargaban de lo que es la tienda, la cubierta, las cortinas del tabernáculo y las cortinas del atrio, y cuerdas. Los Merari, ellos se encargaban de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y sus enseres. Las columnas alrededor del atrio, sus basas y estacas y sus cuerdas. Y los de Keat, los keatitas, se encargaban precisamente de lo que es el arca, la mesa de los panes, que es la mesa de la proposición, el candelero, que viene a ser la menorá, y los diferentes altares, que viene a ser el altar de bronce, el altar del holocausto o el altar del sacrificio, junto con los utensilios del santuario y el velo. Los keatitas, de donde provenía Coré, precisamente se encargaban de estos servicios. Los demás, Gersón y Merari, vemos que ellos se encargaban de cosas generales de lo que es el tabernáculo. Pero la tribu de Keat, estos se encargaban de los altares en particular. Entonces ahora podemos ver cómo ellos no era cualquier cosa lo que hacían, ¿verdad? Sin embargo, ellos se sentían como si fueran sirvientes, porque no tenían
lo que es propiamente un servicio sacerdotal. Ellos se encargaban de lo que era el cuidado, el acomodo, el traslado de lo que eran todos los altares, pero no participaban en lo que es el servicio sacerdotal. Por decir, no se encargaban de lo que era, sí, las cuestiones como hacer los sacrificios, hacer como, por ejemplo, encender la menorá, por decir, era un ejemplo, ¿verdad? Que todos estos elementos, todos estos servicios son un privilegio y solamente los sacerdotes los podían tener. Pero ellos estaban, ahorita vamos a continuar con la lectura y vamos a ver por qué estaban ellos furiosos. Dice que ellos se enorgullecieron. Ahorita hablamos acerca de Coré, que él era un levita de la hijo de Keat, de donde provienen los keatitas. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto en Bamidbar precisamente acerca de cómo los hijos de Leví, precisamente la descendencia de Aarón, eran los que ellos tenían lo que es el servicio sacerdotal, ¿verdad? Pero como ayudantes de lo que es el servicio al templo, todos los preparativos y demás, entraron los levitas que se tomaron precisamente de lo que eran inclusive los hijos, los israelitas adoptados como levitas, ¿se acuerdan? Los recién nacidos, los que tenían un servicio en particular que se consideraban como levitas adoptados. No eran propiamente, ¿cómo se dice? Levitas de lo que viene a ser de la descendencia de donde provenía Moshe y Aarón. Y estos todavía no tenían un servicio. Entonces, cuando lo da el Eterno, es precisamente ellos, en el caso de Coré, él sí pertenecía a la tribu de Leví, de Keat, pero me refiero a lo que es los diferentes servicios de Gersón, Merari, de los que hablamos hace un momento, estaban incluidos también los hijos adoptados o abonados, que se le llamaba también. Bueno, vamos a continuar. Entonces vemos aquí que inició con Coré. Coré, este hombre fue el que inició todo. Y de hecho su nombre se refiere a aquel que llama, Entonces vamos a continuar y viendo qué enseñanza nos trae esto. También él, pues, en su orgullo, que se enalteció, pues ahora sí que se comunica con Datán y Abirón, que ellos son hermanos. Ellos provenían de la tribu de Rubén. Y de esta manera ellos, pues ahora sí que ellos tenían ese sentimiento también. ¿Por qué? Porque Rubén era el hijo primogénito y sentían que de alguna manera tenían que participar en lo que es el liderazgo. Y entonces por eso en esta ocasión se juntaron estas dos tribus, Leví, junto con Rubén, para poder rebelarse. Vamos a continuar. Y se alzaron contra Moshe junto con 250 israelitas, principales de la comunidad, distinguidos en la asamblea, personajes famosos. Entonces aquí vemos, no solo fue Adán, Datán, Abirón y Coré, sino que también a su vez Coré murmuró y se hizo uno junto con 250 israelitas que fueron y se alzaron contra Moshe y Aarón. Entonces aquí nos habla la Dabar, que eran principales de la comunidad.
eran distinguidos en la asamblea, eran personajes famosos. Quiere decir que tenían de alguna manera, pues sí, voto, dice que eran distinguidos, por algo se les distinguía, por algo eran famosos. Pero vamos a continuar con la lectura. Se amotinaron contra Moshe y Aarón y les dijeron, esto ya pasa de la raya. Toda la comunidad entera, todos ellos están consagrados a Yahweh, está en medio de ellos. ¿Por qué, pues, os encumbráis por encima de la asamblea de Yahweh? Esto fue precisamente lo que le reclamaron a Moshe. Ahora vamos a ver qué es lo que dijo, lo que hizo Moshe. Lo oyó Moshe y cayó, rostro en tierra. Dijo luego a Coré y a toda su cuadrilla. Mañana por la mañana hará saber Yahweh quién es el suyo, quién es el consagrado, y le dejará acercarse. Al que Yahweh haya elegido, le dejará acercarse. Mirad pues lo que habéis de hacer. Tomad los incensarios de Coré y de toda su cuadrilla. Ponedle fuego y mañana les echaréis incienso ante Yahweh. Aquel a quien elija Yahweh será el consagrado. Esto ya pasa de la raya, hijos de Leví. Entonces, aquí vemos cómo también Moshe pues responde también de una manera pues ya molesto por la situación, ¿verdad? Él también menciona las mismas palabras. Esto también ya pasa de la raya. Sabiendo que pues ya había un orden de parte del Eterno, ellos no estaban satisfechos. Ellos se estaban amotinando como cuando hay un golpe de Estado que quieren quitar el poder al gobernador. Entonces, o al presidente, etcétera. Entonces, aquí también Coré, Datán y Abirón, ellos estaban convencidos, estaban determinados a quitarle el poder, a quitarle la autoridad a Moshe. Entonces, continuamos. Dice, versículo 8, dijo Moshe a Coré, oídme, hijos de Leví. ¿Os parece poco que el Elohim de Israel os haya apartado de la comunidad de Israel para ponerlos junto a él? Prestar el servicio a la morada de Yahweh y estar al frente de la comunidad atendiendo al culto en lugar de ella. Te ha puesto junto a sí, a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, y todavía se os ha antojado el sacerdocio. Entonces aquí vemos cómo ellos, pues la verdad, estaban ansiosos, pretendían algo más en lo que era el servicio. Sabemos nosotros que el Eterno nos ha llamado a ser reyes, sacerdotes y profetas. Cuando el Eterno habló e invitó a los hombres, a todo Israel, a que fueran profetas, ellos no quisieron. Ellos despreciaron al Eterno y no quisieron hablar con él. Ellos tuvieron miedo y dijeron, haremos lo que él diga. Entonces, de esta manera, todo se basaba a través de Moshe, porque él era el profeta, el que estaba hablando con Adonai. Entonces, de esta manera, Adonai le hablaba a Moshe. ¿Por qué? Porque él nunca dijo que no. Él siempre estuvo atento a lo que se necesitaba y de esta manera él obedeció. Pero este motín que se levantó, esta revuelta que se levanta, solamente nos está hablando acerca de lo que es estar
totalmente en la carne, en el ego que causa división. Entonces vamos a continuar. Dice así, te ha puesto junto a sí, esto ya lo leímos, dice, te ha puesto junto a sí, a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, y todavía se os ha antojado el sacerdocio. Por eso, contra Yahweh os habéis amotinado, tú y toda tu cuadrilla, porque ¿quién es Aarón para que murmuréis contra él? Entonces, aquí hace énfasis Moshe. Dice, el Eterno te ha dado todas estas bendiciones, mas sin embargo todavía aún tú estás murmurando, tú estás quejándote contra el sacerdocio que está manifestando Aarón, porque sabemos nosotros que Aarón era el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, de esta manera, dice, no te estás manifestando o no te estás rebelando contra Aarón, te estás rebelando contra Moshe, porque contra Yahweh, porque Yahweh lo puso a Aarón. Entonces, de esta manera, al rebelarse contra aquel que había puesto Moshe, Aarón, se estaba rebelando contra Yahweh mismo. Adonai es aquel quien pone el orden en su Keila. Adonai es quien pone ese orden al cual nosotros debemos sujetarnos. Versículo 12. Mandó Moshe llamar a Datán y a Abirón, hijos de Eliab. Pero ellos respondieron, no queremos ir. ¿Te parece poco habernos sacado de una tierra que emana leche y miel, para hacernos morir en el desierto, que todavía te eriges como príncipe sobre nosotros? No nos has traído a ningún país que emana leche y miel, ni nos has traído una herencia de campos y vergeles. ¿Pretendes cegar los ojos de estos hombres? No iremos. Moshe se enojó mucho y dijo a Yahweh, no mires a su oblación. Yo no les he quitado ni un solo asno, ni le he hecho mal a ninguno de ellos. Dijo Moshe a Coré, tú y toda tu cuadrilla, presentaos mañana delante de Yahweh, tú, ellos y Aarón. Que tome cada uno su incensario, le ponga incienso y lo presente delante de Yahweh, cada uno su incensario, 250 incensarios en total. Tú también. Y Aarón, presentad cada uno vuestro incensario. Tomaron cada uno su incensario, le pusieron fuego, le echaron incienso y se presentaron a la entrada de la tienda del encuentro. Es donde estaba la puerta del tabernáculo, ahí se presentaron todos. Los 250 hombres junto con Coré. Lo mismo que Moshe y Aarón. Ellos también, por supuesto, estaban allí. Coré convocó ante estos a toda la comunidad a la puerta de la tienda del encuentro y se apareció la gloria de Yahweh a toda la comunidad. Habló Yahweh a Moshe y a Aarón y les dijo, apartaos de esta comunidad que los voy a devorar en un instante. Ellos cayeron rostro en tierra y clamaron, oh Elohim, Elohim de los espíritus de toda carne, un solo hombre ha pecado y te enojas con toda la comunidad. Respondió Yahweh a Moshe, habla a esa comunidad y diles, alejaos de los alrededores de la morada de Coré. Se levantó Moshe
y fue donde Datán y Abirón, los ancianos de Israel, le siguieron. Y habló a la comunidad diciendo: apartaos, por favor, de las tiendas de estos hombres malvados, y no toquéis nada de cuanto les pertenece, no sea que perezcáis con todos sus pecados. Ellos se apartaron de los alrededores de la morada de Coré. Datán y Abirón habían salido y estaban a la puerta de sus tiendas, con sus mujeres, hijos y pequeñuelos. Moshe dijo: en esto conoceréis que Yahweh me ha enviado para hacer todas estas obras, y que no es ocurrencia mía. Si mueren estos hombres como muere cualquier mortal, alcanzados por la sentencia común a todo hombre, es que Yahweh no me ha enviado. Pero si Yahweh obra algo portentoso, si la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y bajan vivos al Seol, sabréis que esos hombres han rechazado a Yahweh. Y sucedió que nada más al terminar de decir estas palabras, se abrió el suelo debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se los tragó, con todas sus familias, así como a todos los hombres de Coré, con todos sus bienes. Bajaron vivos al Seol con todo lo que tenían. Los cubrió la tierra y desaparecieron de la asamblea. A sus gritos huyeron todos los israelitas que estaban a su alrededor, pues se decían: no vaya a tragarnos la tierra. Brotó fuego de Yahweh que devoró a los 250 hombres que habían ofrecido el incienso. Qué historia tan fuerte, porque el Eterno es muy claro y el Eterno nos dice de una manera, quería puntualizar en algunos momentos las cosas más importantes. Cuando se necesitaba, él puntualizaba y de una manera bastante obvia, para que no quedara duda de las cosas que el Eterno no iba a permitir en su pueblo. Y una de las cosas precisamente que no iba a permitir Adonai era precisamente que se dudara, y no nada más dudar, sino también de que se criticara, de que se murmurara, y como decían ellos, pues, perdón, que se tuviera lo que es la creencia de que, pues, la autoridad que el Eterno da es fuera de orden. El hecho de que ellos pensaran que a la hora que quisieran, ellos podían cambiar las cosas, no respetando el orden que el Eterno ya tenía. En este caso, el sumo sacerdote Aarón era aquel a quien el Eterno había escogido, y de esta manera el Eterno estaba mostrando a quién él había decidido que acercarse. Entonces nosotros podemos ver, la verdad, que cuán delicado es precisamente que nosotros podamos murmurar, que podamos quejarnos de la autoridad, del orden que el Eterno ha establecido en su Keilah, en su cuerpo.
nosotros somos siervos y siempre tenemos que recordar que todas las cosas se mueven en el orden de Adonai. El Eterno es el creador de su Keila, es su cuerpo que está establecido en todo el mundo, está disperso, pero nosotros en particular, estamos en una Keila y nosotros tenemos que recordar que hay un orden establecido que el Eterno ha puesto. Y si el Eterno lo ha puesto, es por algo. Entonces, delante de ese orden, el Eterno se mueve, se manifiesta. Y pues sí es muy importante que nosotros tomemos a cuenta esto, que es la Shom Hara, que es el habla que nosotros podemos dar en algún momento dado y que hace un fuego. Ese fuego destruye todo lo que está a su paso. Nosotros podemos recordar el último versículo o los últimos versículos cuando Moshe ve que el Eterno quiere pues exterminar a los 250 israelitas que eran los más distinguidos del pueblo de Israel, ¿verdad? Eran líderes de cada tribu. Entonces, no eran de cada tribu, eran de los levitas, precisamente, porque venían con Coré. Entonces, cuando ellos se están amotinando precisamente en lo que es esa causa y están allí ya obedeciendo, vemos que Coré fue el que les llamó, ¿se acuerdan? Él los llama a la tienda, a la entrada de la tienda del encuentro. Ellos ya tenían pues la autoridad, ya había la orden de Moshe de presentarse a lo que es la tienda del encuentro con sus incensarios. Pero vemos aquí que es Coré el que les llama a última hora y es a él a quien atienden, lo que viene a ser los 250 israelitas. O sea, ellos estaban dirigidos por Coré. Ellos estaban obedeciendo a lo que Coré dijera. Entonces aquí es algo bastante delicado porque Coré no tenía una autoridad delante del Eterno. No tenía ninguna autoridad, sin embargo, ellos se sujetaban a la autoridad de Coré. Aquel hombre que se levanta de repente y dice, aquí se tienen que hacer las cosas de esta manera. Entonces no se puede manejar así y nosotros vemos aquí las consecuencias de estos actos. Aquí nosotros podemos ver cuando Moshe le clama al Eterno y le dice, por un hombre, Señor, vas a exterminar a todos los demás. En otras ocasiones nosotros hemos visto cómo el Eterno tiene piedad, tiene misericordia y no los extermina. Pero en este caso fue algo en lo cual en ese momento no los exterminó. Primero cayeron lo que viene a ser Abirón y Datán de la tribu de Rubén, con todas sus familias, con todas sus pertenencias, con todas sus tiendas, con todo lo que a ellos les correspondía. Y de esta manera ellos son tragados por la tierra. Vemos que los mismos gritos de estos ahuyentaban a los israelitas con temor de que debajo de sus pies ellos pudieran también caer dentro del Seol, como lo menciona aquí la Escritura. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de qué trascendencia tiene esto, qué importante lo que el Eterno nos quiere recordar en esta tarde a todos, que nosotros tengamos cuidado con eso. Entonces, aquí, como mencionaba hace un momento, otras ocasiones el Eterno había tenido piedad
en el caso de los 250 que estaban con Coré. Sin embargo, en esta ocasión, primero mueren Datán, Abirón con sus familias y después, ¿qué hace? Termina lo que viene a ser los devora un fuego, los quema vivos el fuego, precisamente, ¿por qué? Porque ellos le hicieron caso a Coré, a Datán y a Abirón. Ellos se unieron en esa causa. Puede ser que alguien de repente diga algo en contra de el orden del Eterno, pero si nosotros escuchamos, si nosotros atendemos a lo que es aquella lengua que está hablando, aquella lengua que está murmurando en contra del orden establecido que el Eterno tiene, entonces en ese momento nosotros, si prestamos oído, si a nosotros nos parece ecuánime, lógico en la mente carnal, en la mente intelectual, ¿verdad? Porque nosotros podemos creer en algún momento, en algún momento dado, nosotros podemos creer que sí, es así, que las cosas lógicas, ecuánimes, del mundo intelectualmente hablando, son así. Pero nosotros tenemos que recordar que el Eterno va más allá de la mente humana. El orden del Eterno que Él establece va más allá. No es un orden que nosotros podamos cuestionar. Nosotros solamente somos siervos inútiles, porque hacemos solamente lo que se nos pide. Y debemos de dar al contrario gracias por lo que el Eterno nos ha permitido servirle, lo que nos está permitiendo servirle. No importa que sea poco, pero de ese poco tenemos que valorarlo, tenemos que atesorarlo para poder dar lo mejor en ese poquito que el Eterno nos dé. Y de esta manera el Eterno, al momento de ver que somos fieles en algo, nos podrá dar poco a poquito más, pero tenemos que demostrar que somos fieles en lo poco para que Él nos dé más, ¿verdad? Como dice Sudabar, dice, has sido fiel en lo poco, te daré mucho. Entonces, nosotros no podemos cuestionar lo que es el orden que el Eterno ha establecido, en lo que es la forma en que Él quiere gobernar, su Keila. Entonces aquí, estos 250 israelitas, pues ahora sí que murieron a pesar de lo que Moshe y Aarón clamaron de misericordia. Ellos murieron. Ellos fueron devorados por el fuego. ¿Por qué? Porque hicieron caso. Porque hicieron caso a esa situación. Lo creyeron conveniente y unieron sus fuerzas. Entonces, aquí vemos, hay un dicho que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, si nosotros vemos algo, si nosotros vemos que hay algo que no va en el orden del Eterno, entonces no debemos de prestar oídos a ello. Tenemos que mantenernos nosotros en lo que es procurar el Ejat, ya que esto lo único que nos trae es una división del cuerpo de Yeshua. Y no podemos nosotros hacer eso. No podemos fragmentar el cuerpo de Mashiach. Y de esta manera pues no nos irá bien. Si nosotros lo hacemos, no nos irá bien, porque vemos que aunque no somos los causantes directos, pero podemos nosotros, al igual que los 250 israelitas que traían sus incensarios, eran sacerdotes,
que traían sus incensarios, que estaban ya sirviendo al templo, pero no tenían función de sacerdote. Por eso les dijo Moshe, traigan sus incensarios. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya tenían sus incensarios, ¿verdad? Traigan sus incensarios, entonces. Y de esta manera poder saber a quién ha escogido Yahweh, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esta manera el Eterno está mostrando que pues el reino no es una democracia, el reino es teocracia, no es algo que se maneje en la forma democrática del hombre, sino que es un reino, es un reinado en el cual el Eterno se manifiesta. Y pues el Eterno sabemos que es justo, y detrás de lo que es la justicia, detrás de lo que es la justicia, que es el Eterno, pues ahora sí que lo que llega después de esto demanda una sentencia por el pecado. Y así fue lo que ocurrió, que lamentablemente hubo esta mortandad, pero por causa del pecado, por causa de esa rebelión, de querer estar en desacuerdo en el orden de Yahweh. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, atender a la palabra del Eterno. ¿Qué es lo que el Eterno nos quiere? ¿Qué es lo que el Eterno quiere que nosotros recordemos? ¿Por qué nos está hablando con ahínco en estas palabras? Sabemos que el Eterno quiere que nosotros aprendamos en cabeza ajena y por eso su escritura está latente, precisamente para que nosotros podamos recordar todo lo que ocurrió en aquel tiempo y de qué manera nosotros debemos ser diferentes para poder estar en su orden y de esta manera tener bendición. Por eso nosotros tenemos que recordar que la Shon Hara es como un fuego que puede quemar árboles. Todo hombre que está en el camino, estudiando su Dabar, es un hombre, es un árbol, pero también puede haber árboles. Esa lengua puede destruir árboles, puede destruir un bosque. Entonces, ninguno de nosotros queremos, por supuesto, que se destruyan árboles. Nosotros no queremos ser tropiezo para nadie. Al contrario, queremos apoyar en lo que se necesite para que la Keilah pueda llegar a funcionar de la mejor manera y pueda, ser un lugar de descanso y no sea un lugar de riña, ¿verdad? Y de esta manera poder recibir bendición del Eterno. Bien, vamos a continuar. Judas, capítulo 1, nos habla precisamente acerca de lo que es esto. También nos habla acerca de la forma y nos recuerda cómo se manifestó Coré. Fíjense, realmente podríamos decir que es prácticamente todo el capítulo 1. De hecho, fíjense que Judas, pues, nada más es un solo capítulo. El único que existe es Judas 1. Pero me llamó la atención que desde prácticamente todo el capítulo nos habla acerca de eso. Pero no vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer solamente una parte, lo más esencial. Nos vamos a ir precisamente a Judas capítulo 1, versículo 9. Aquí nos habla las palabras. Bueno, vamos a retroceder poquitito nada más. Dice, desde el 7, dice, y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente,
padecieron la pena de un fuego eterno. Sirven de ejemplo. Igualmente estos, a pesar de todo alucinados en sus delirios, manchan la carne, desprecian el señorío e injurian a las glorias. En cambio, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moshe, no se atrevió a pronunciar contra él juicio injurioso, sino que dijo, que te castigue el Señor. Aquí vemos algo muy importante que está peleando el arcángel Miguel, ¿verdad? Contra lo que es contra, pues Lilith, está peleando, dice, contra el diablo. Y entonces aquí dice que él, en lugar de decir palabras que luego se pudiera arrepentir, ya que es un arcángel, ¿verdad? Entonces él tenía que guardar su palabra. Y le dijo, que te castigue el Señor. Le deja la venganza a Adonai. Le deja la justicia a Adonai, ya que él es el juez. El único juez que puede decir, esto está bien, esto está mal. Entonces, aquí vamos a continuar. Dice el versículo 10. Pero estos injurian lo que ignoran y se corrompen en las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Ay de ellos, porque se han ido por el camino de Caín y por un salario se han abandonado al descarrío de Balaam y han pecado en la rebelión de Coré. Entonces aquí vemos nuevamente cómo se está manifestando, cómo nos está recordando Judas la rebelión de Coré. Dice, estos son una mancha cuando banquetean desvergonzadamente en vuestros agapes y se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, zarandeada por el viento, árboles de otoño, sin fruto, 2 veces muertos, arrancados de raíz. Y es de las palabras con las que se menciona este tipo de personas que se asemeja a los que se rebelaron junto con Coré. Dice también, son días salvajes del mar, que echan la espuma de su propia vergüenza. Estrellas errantes a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Enoc, el séptimo después de Adán, profetizó ya sobre ellos. Mirad, el Señor ha venido con sus santas miriadas para realizar el juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras de impiedad que realizaron y de todas las palabras duras que hablaron contra él los pecadores impíos. Estos son unos murmuradores descontentos de su suerte, que viven según sus pasiones, cuya boca dice palabras altisonantes que adulan por interés. En cambio, vosotros, queridos, acordaos de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Bien, hasta ahí le vamos a dejar. Entonces aquí nosotros vemos la forma en que se manifiesta lo que es a las personas que se asemejan a los que se rebelaron junto con Coré. Tenemos que tomar en cuenta esto, ya que no es cualquier cosa. Nosotros tenemos que recordar que el Eterno es el creador de su Keilah. Todo lo que pasa en la Keilah tiene un propósito, tiene una razón de ser. Todo lo que pasa en el cuerpo de Yeshua es porque el Eterno así lo quiere y con un propósito, siempre será con un propósito. Entonces nosotros tenemos que recordar eso, importante, para poder mantener precisamente nuestra relación con el Eterno. Nosotros no queremos que se nos deseche, nosotros no queremos ser así como lo menciona Judas, que la verdad lo menciona bastante crudo, ¿verdad?
la forma en que habla es una forma muy fuerte. Yo creo que nadie de nosotros queremos que se nos hable de esa manera. Entonces vemos la trascendencia, como se menciona el ejemplo de Caín mismo, ¿verdad? Caín que fue a quitar por simplemente celos de su hermano, le quitó la vida. O sea, es algo tan ruin, tan bajo, ¿verdad? En la cual un hermano, al ver el agrado del Eterno, ¿verdad? Ante su ofrenda, le da envidia y entonces, ¿qué hace? Pues se molesta, murmura y pues ahí vemos como él pues mata a su hermano. Mata, le quita la vida, es capaz de quitarle la vida a lo que es a su propio hermano. Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir sobre esto? ¿Verdad que es algo que espanta, es algo que dice uno, no, yo nunca haría este tipo de cosas, nunca me atrevería a hacer algo así. Entonces, aquí si nosotros se le está asemejando aquí en la Dabar Kodesh a la rebelión de Coré como este tipo de cosas, como algo semejante. ¿Por qué? Porque ellos estaban queriéndole quitar de cualquier manera lo que es el poder, la autoridad que tenía Moshe y Aarón. Entonces ellos estaban a disgusto por el lugar que ellos tenían en la congregación, se sentían con derecho de poder expresar eso. Pero vemos cómo para el Eterno no es así. El Eterno tiene un pensamiento que es muy diferente al de nosotros. El Eterno no se va por las apariencias. El Eterno no se va por el estatus, no se va por esas cosas efímeras que normalmente el hombre se va. El Eterno se va precisamente en la disposición del corazón, ya que Él es el único que lo ve. Entonces, de acuerdo a eso, Él actúa y Él otorga. Entonces, nosotros podemos ver eso y podemos recordar tantos pasajes que nos hablan de lo mismo, de esa rebelión vez tras vez que había en Israel, y pues Israel siempre con una cerviz dura siempre con cólera, con ira contra Moshe, aquel siervo que solamente lo único que estaba haciendo era obedecer a Adonai, porque a él el Eterno le había dado esa encomienda de salir, rescatar a lo que es de la esclavitud a su pueblo, sacarlos y llevarlos al desierto. Él estaba obedeciendo al Eterno. No se estaba erigiendo como príncipe sobre ellos como decían los demás. No fue así. Moshe solamente estaba obedeciendo y precisamente por eso era injusto que ellos se levantaran en contra de él, y sabemos que no era la primera vez, muchas veces se levantaron los amotinamientos de Israel contra Moshe. Y vez tras vez también el Eterno fue duro, fue implacable en el momento que tenía que responder. Porque así es, el Eterno es justicia y él demanda una sentencia. Estos hombres, ahorita pues podemos decir nosotros, bueno, pues ahorita el Eterno no nos va a llevar como a que en aquel tiempo a un fuego, no va a llegar así,
Pero también nosotros tenemos que recordar que el fuego nos representa un juicio. También nos representa el juicio del Eterno. Entonces, si nosotros caemos en algo así, tendremos en nosotros el juicio del Eterno, la sentencia implacable de Yahweh. Por eso tenemos que ser cuidadosos en ello y aprender de estas historias que el Eterno nos manifiesta, que quedaron escritas para podernos dar un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer y lo que nosotros también no debemos hacer, para poder estar en agrado, en comunión con el Eterno. Aquí nosotros podemos ver el caso de Coré, que significa aquel que llama, ¿no? Entonces, aquel que llama, ¿a qué llama? Podemos preguntarnos. Coré llamaba ¿a qué? Al amotinamiento, a la rebelión, a enardecer los sentidos en contra de aquel orden que el Eterno estableció, aquella autoridad que el Eterno había dado. ¿Por qué lo estaba haciendo Coré? Tenía la facultad de hablar, tenía la facultad de llamar según su nombre, pero ¿a qué estaba llamando Coré? Podemos preguntarnos nosotros, cada uno, y decir, ¿a qué estoy llamando yo? Cuando yo hablo, cuando estoy en la Keila, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en mi trabajo, ¿a qué llamo yo? ¿Llamo a la paz, al shalom, llamo a la unidad, al ejad, o llamo a la división, llamo a lo que es la murmuración? ¿A qué es lo que yo estoy llamando? Entonces, cuando nosotros recordamos y nos hacemos conscientes de nuestras palabras, por decir, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Con aquel don que el Eterno me dio de hablar, de comunicarme, de expresar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Recordemos nosotros que la palabra, lo que nosotros digamos, cada palabra que nosotros digamos será juzgada. Se mencionaba en alguna hatafá que se había dado en Shabbat, ¿verdad? Acerca de que el Eterno nos va a contar nuestras palabras y nos va a juzgar de acuerdo como un telegrama. Un telegrama, cada palabra se cuenta y cada palabra se paga en un telegrama. Entonces, te dan 10 palabras para que tú puedas poner en un mensaje de 10 palabras lo que es el mensaje que tú quieres que se comparta o que llegue. De esta manera, bueno, a lo mejor muchos jóvenes van a decir, oh, pues, ¿qué es eso? Un telegrama. Pero, porque ahorita mandas un WhatsApp, un Telegram, mandas no sé, inclusive el correo ya, prácticamente ya casi. Muchos, la verdad, sinceramente no lo usamos mucho por la incomodidad y somos más prácticos. Pero el telegrama no, es una muestra precisamente de aquello que nosotros, es que diga de aquella palabra que vamos nosotros a dar cuentas delante de Yahweh. Entonces, por eso, así como el arcángel Miguel le dijo al diablo, le dice que el Señor te juzgue. Entonces, así podremos decir nosotros, cuando veamos algo que en nuestra mente no coincide de una manera justa, podremos decir nosotros, pues que el Señor te juzgue, ¿verdad? Que el Eterno te juzgue. Pero ya hablando, por ejemplo, en las cuestiones de Keila, pues ahí sí, en las cuestiones de Keila, aun cuando a nosotros no nos parezca lógicas, hablando en la mente humana, de mente humana a mente humana, aun si el Eterno ha establecido un orden, tenemos nosotros que sujetarnos a él. Porque aquel hermano que tenga esa autoridad, él también se está sujetando a la autoridad de Yahweh. Y Yahweh le va a pedir cuentas a él.
Por eso nosotros tenemos que ser sujetos a la autoridad que el Eterno ha puesto en su Keila. Bueno, pues Ajim, Jabrim, ya llegamos a lo que es el fin de esta emisión. Entonces, pues, gracias a Adonai, Baruch Hashem, ¿verdad? Esperamos primeramente a Adonai la próxima semana, lunes, miércoles a las 7 de la tarde, poder transmitir, no transmitir, sino poder dar nuevamente, hacer llegar el mensaje, el recorrido del desierto y recordar la palabra que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el Eterno quiere recordarnos en esa trayectoria? Bueno, pues les deseo que sigan pasando una tarde en lo que es pues de bendición, de verajá, y que puedan ahora sí pues continuar en la confianza, en la protección, en la dirección, en la guía, en la sabiduría del Eterno, que sus familias sean bendecidas grandemente. Y pues tenemos lo que es también la invitación para que puedan escuchar el programa de nuestro Ahmaik los lunes a las 12 del día. Que tengan bonita tarde, bendiciones, un abrazo. Shalom, Ubraha.